Cuando voy a leer la obra más famosa de nuestra literatura castellana, El Quijote, yo no comienzo diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No necesito el Espíritu Santo para oír a Quijote y Sancho Panza. Pero cuando voy a la Biblia, necesito la ayuda del Espíritu Santo. Por eso comienzo diciendo en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Importantísimo. Es que este es un libro muy especial, estimados hermanos, pero hay que tener en cuenta lo que decía San Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 2. El que no es espiritual no comprende las cosas del Espíritu. Necesita ser espiritual para comprenderlos. Muchos pueden ser muy inteligentes, pueden tener colección de títulos universitarios, pero si no tienen la luz del Espíritu Santo no logran entrar. San Agustín era un genio de la humanidad. Había leído a los filósofos griegos, los pensadores romanos. Cuando vio la Biblia dijo, ese es pan comido para mí. Quiso entrar y no pudo, ese genio de la humanidad. Y entonces él dijo, me tuve que hacer como niño para entrar en la Biblia. Y llegó a ser de los grandes comentaristas de la Biblia. Por eso, hermanos, al comenzar a leer la Biblia, lo primero, Espíritu Santo, ilumíname. Yo solo no puedo entrar aquí. Puedo encontrar un libro que es una maravilla literaria, es una de las joyas literarias de la humanidad, pero no voy a escuchar tu voz y yo vengo aquí para escuchar tu voz. Por eso invoco al Espíritu Santo, que fue el que inspiró a todos los escritores de la Biblia, Él que me ayude. Jesús decía, cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a hablar de mí, los va a llevar a toda la verdad. El Espíritu Santo es el que nos ilumina a todos. Si alguien es carbonero, lo ilumina como carbonero. Y si es ingeniero, como ingeniero. A todos el Espíritu Santo nos alimenta por medio de la palabra de Dios. El Salmo primero de la Biblia dice, feliz tú, que meditas día y noche en la palabra de Dios. Vas a ser como un árbol junto al río. Vas a tener hojas verdes y frutos en todas las épocas del año. ¿Por qué ese árbol tiene fruto en todas las épocas del año? Está recibiendo continuamente la savia. Si nosotros día y noche, como dice el Salmo primero de la Biblia, estamos pegados al árbol de la palabra de Dios, vamos a dar fruto. Y cuando oigo la palabra fruto, recuerdo Gálatas 5:22. El fruto del Espíritu Santo es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Cuando nos dejamos llevar por la palabra de Dios, ese es el fruto. Y de ahí viene la felicidad. Vas a ser como ese árbol dando frutos en todas las épocas del año. Fue por eso que el Señor en el libro del Deuteronomio decía, escucha Israel, grábate en la mente todas las cosas que hoy te he dicho y enséñaselas continuamente a tus hijos. Háblales de ella tanto en tu casa como en el camino, y cuando te acuestes y cuando te levantes. Lleva estos mandamientos atados a tu mano y en tu frente como señales y escríbelos también en los postes de las puertas de tu casa. En Jerusalén uno encuentra judíos ortodoxos vestidos de negro y aquí en la frente llevan una cajita negra amarrada a la cabeza. ¿Y qué quiere decir eso? Resulta que ellos están haciendo caso al mandato de Dios. Dice, grábate
en tu mente y en tu corazón mis palabras. Entonces ellos se ponen lo que se llama filacterias, una cajita negra, y dentro de esa cajita negra van unos versículos de la Biblia. También llevan una cajita negra amarrada al brazo izquierdo, que es el que está más cerca del corazón. Y ahí también otros versículos de la Biblia. Y al llegar a su casa, en la puerta está una cajita negra y también la tocan antes de entrar. Y en esa forma ellos están respondiendo: grábate bien estas palabras en tu mente, en tu corazón, al levantarte y al acostarte, al entrar y salir de tu casa, y ahí en la casa tienen eso. Y eso debe ser la Biblia para nosotros. Cuando llegamos a descubrir qué es la palabra de Dios, que significa que Dios nos sigue hablando, entonces en todo momento nosotros necesitamos de la palabra de Dios. No somos exagerados de ninguna manera. Y es que la palabra de Dios tiene efecto en nosotros. En la carta a los Hebreos 4:12 se nos dice qué es la palabra de Dios para nosotros. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, es más aguda que cualquier espada de dos filos y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más íntimo de la persona, y somete a juicio los pensamientos y las intenciones del corazón. Nada de lo que Dios ha creado puede esconderse de Él. Todo está claramente expuesto ante aquel a quien tenemos que rendir cuentas. La palabra de Dios, entonces, descrita en la carta a los Hebreos como una espada que penetra hasta lo profundo. Ahí no logra llegar el mejor psiquiatra de Estados Unidos ni de Alemania. ¿Y qué hace? Somete a juicio nuestros pensamientos e intenciones. Eso nadie lo puede hacer. El Señor nos dice: este eres tú, no el que tú te imaginas o que te dice la gente. Este eres tú. Y por eso es esa espada que llega hasta lo profundo de todos nosotros. Nos quita las máscaras, nos quita los antifaces que nos ponemos para presentarnos ante los demás, y dice: nos deja desnudos ante Dios. Y aquí en griego, porque el Nuevo Testamento fue escrito en griego, hay un término tetrakelísmenos, que significaba la actitud de los campesinos cuando le quitaban la piel al corderito y lo ponían desangrándose para comérselo después, para asarlo. Hermanos, la palabra de Dios nos quita máscaras y antifaces. Somos una cosa en nuestra casa, otra fuera de ella. Para la gente somos una cosa, para Dios somos lo que Él nos dice por medio de la palabra de Dios, que se nos hunde como una espada de doble filo y nos dice: este eres tú, no te engañes. Él no nos dice, todo queda al descubierto, quedamos desnudos. También este término tetrakelísmenos se usaba para calificar la actitud del luchador cuando su contrincante ya lo había dominado, se quedaba quietecito, si no lo quebraba del todo. La palabra de Dios nos deja quietos, así como cuando Jacob peleó con el ángel de Dios, según él lo iba a vencer, el ángel le dio un golpecito, lo dejó inutilizado y le dice: ahora ya no puedo, ahora sí te puedo bendecir como me estás pidiendo, ahora te voy a cambiar de nombre. El cambio de nombre en la Biblia indica una nueva relación con Dios, pero hay que ser vencidos por Dios. La palabra de Dios nos vence, la palabra de Dios nos deja inutilizados ante Dios. Tenemos que decir que se haga, y el Señor dice: ahora sí, ya puedo trabajar contigo. También este término tetrakelísmenos se usaba para describir aquel acto cuando llevaban a un criminal al cadalso. Él intentaba bajar la vista para que no lo vieran, entonces le ponían un cuchillo afilado aquí abajo en el mentón. Si él quería agachar la frente, se hundía de una vez el cuchillo y tenía que ver a la gente
La palabra de Dios nos obliga a ver a Dios cara a cara. No podemos escondernos de Él, tenemos que verlo fijamente y Él nos canta nuestras 4 verdades. San Pablo le decía a su discípulo Timoteo algo que muchos en la actualidad, por desgracia, no le pueden decir a sus hijos. En la segunda carta a Timoteo, San Pablo le decía a este discípulo: recuerda que desde niño conoces las Sagradas Escrituras que pueden instruirte y llevarte a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda Escritura está inspirada por Dios. Es útil para corregir y educar en una vida de rectitud, para que el hombre de Dios esté capacitado y completamente preparado para hacer toda clase de bien. O sea, la palabra de Dios primero está inspirada por el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo reveló, había un velo sobre muchas cosas y Él quita ese velo y nos dice: esto es. Esa es la revelación. Por eso la Escritura está inspirada y nos enseña el camino del Señor y sirve para reprocharnos y reprochar a otros con esa palabra, para educarnos para una vida fiel al Señor. Esa es la palabra de Dios. Por eso la necesitamos todos los días. San Pablo le decía a Timoteo: dichoso tú que desde niño conoces las Escrituras. Lastimosamente muchos papás no le pueden decir eso a sus hijos, porque ellos mismos no han sido ejemplo de vivir con la Biblia, no les han explicado un pasaje. Es como un libro que aparece el día domingo, pero Dios habla hoy, es decir, todos los días. La palabra es viva y eficaz. Dios está vivo, Dios resucitado, nos sigue hablando. Y si nos habla es porque nos indica lo que nos conviene o nos indica lo que no está bien en nosotros. Los discípulos de Emaús, cuando enterraron a Jesús, dijeron: regresemos a nuestro pueblo. Aquí esto fue un cuento, lo de Jesús, iban desanimados. Jesús resucitado anónimamente se les aparece en el camino y les pregunta por qué van amargados, y ellos con amargura le cuentan lo que está pasando. Y el Señor entonces dice: comenzando de Moisés y siguiendo por los profetas, le fue explicando los pasajes de la Escritura. Se refiere aquí al Antiguo Testamento, que hablaban de que el Mesías, o sea Jesús, tenía que hacer, que tenía que morir y resucitar. Más tarde los discípulos de Emaús van a decir: sentíamos que nos ardía el corazón mientras nos hablaba por el camino. O sea, ¿qué sucedía aquí? Lo que dice Romanos 10:17. La fe viene como resultado de oír la predicación que expone el mensaje de Cristo. Ellos estaban oyendo la predicación de labios del mismo Jesús, la palabra de Dios hecha carne, y no sabían qué les pasaba. Lo que sabía era que les estaba volviendo la fe, les estaba ardiendo el corazón, les estaba volviendo la fe en Jesús. Y cuando ya volvió la fe en Jesús y habían llegado a su pueblo, Emaús, cuando Jesús partió el pan, Jesús había resucitado y no se habían dado cuenta, pero Él los había preparado por medio de la palabra de Dios. Por medio de la Biblia nos viene la fe. Vamos captando lo que es Jesús y entonces nos llega la fe y va aumentando, nos va ardiendo el corazón como a los discípulos de Emaús. Dice que aquella mujer que le gritó a Jesús cuando iba pasando, le dijo: dichoso el vientre que te llevó y los pechos que te alimentaron. No sabía aquella mujer qué decirle a Jesús: dichosa esa mujer que te llevó en su seno y los pechos que te alimentaron. Jesús se volvió y le dijo una gran verdad. Dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. Y aquí el Señor está acentuando algo que más tarde va a escribir Santiago en la Biblia.
No hay que ser oidores de la palabra nada más, sino hacedores. La palabra no es para decir, qué bonito lo que dijo Jesús, hay que hacerlo. De Herodes se cuenta que era fanático de oír la predicación de Juan Bautista y ahí estaba, pero no salía de adulterio y de su vida de pecado. Le gustaba. Por eso Santiago dice, no hay que ser oidores nada más, sino hacedores de la palabra. Y aquí propiamente Jesús estaba alabando a su mamá también. La mujer le dijo, dichosa esa mujer que te llevó en su vientre y dichosos los pechos que te alimentaron. Y Jesús dijo, dichosos más bien los que escuchan la palabra de Dios y la ponen en práctica. El modelo de escuchar y vivir la palabra de Dios es la Virgen María. Cuando escuchó el mensaje de Dios por medio del ángel Gabriel, por el ángel Gabriel, pues ella no entendía del todo, pero ella dijo que se haga en mí según tu palabra. Y ella se distinguió en todo por hacer la palabra de Dios. Y ella fue bienaventurada. Dichosa tú, dichosa tú. Nosotros vamos a ser felices, dichosos, si aceptamos la palabra, si la vivimos. Esto es importantísimo en nuestra vida. Cuidado con estar aprendiéndose versículos de la Biblia y recitarlos, pero no vivirlos. ¿De qué sirve que seamos una Biblia ambulante si no estamos viviendo la Biblia? La Biblia es para vivirse. Por eso, qué interesante lo que le decía el Señor al pueblo de Israel. Escucha, Israel, que la palabra esté en tu mente, amárratela a tu mente, a tu corazón, cuando te levantes y cuando te acuestes, cuando salgas a la calle y cuando entres. La palabra de Dios debe estar siempre con nosotros, estimados hermanos. ¿Por qué? Por algo muy sencillo. Es Dios que nos habla, es Dios que nos dirige, es Dios que nos quiere decir cuál es nuestra realidad. El rey David estaba muy tranquilo. Había cometido su adulterio y lo tenía bien tapadito. Y seguramente iba a las asambleas y todos levantaban las manos y decían, vamos a entonar uno de los salmos de nuestro inspirado rey David. Y cantaban y él levantaba las manos y entonaba el salmo. El Señor llamó al profeta Natán y le dijo, vete a quitarle la máscara a David. Ya se pueden imaginar el problema de aquel profeta. ¿Qué le digo? ¿Cómo lo digo? El Espíritu Santo le inspiró el modo. Le dice, Majestad, quiero que sepas lo que ha pasado en tu reino. Un hombre tenía muchas vacas y ovejas y a la par vivía un pobrecito que solo tenía una ovejita. Le llegó un huésped al rico y le fue a robar su ovejita al pobre y se la sirvió en la cena a su visitante. El rey se puso furioso y dijo, ese hombre debe morir. Y el profeta Natán se le quedó viendo y le dijo, ese hombre eres tú. El rey hubiera podido sacarlo en pellones ese día, pero le cayó la gracia por medio de la palabra y ha de haber caído de rodillas. Y el Salmo 51 nos dice lo que sintió David. Dijo, misericordia, Dios mío, misericordia. Mi pecado, mi delito. Pero no se quedó ahí. Dijo, crea en mí un corazón puro. El verbo crear, la Biblia lo reserva para Dios. Crear es sacar de la nada. Nadie me puede crear un nuevo corazón. Me pueden hacer un trasplante, pero no pueden crearme un corazón. Créame un corazón nuevo. No me quites tu Santo Espíritu. Devuélveme la alegría de tu salvación. Esa fue la oración, el Salmo 51. Santiago dice, la palabra de Dios es un espejo. ¿Qué nos dice? Lo que le dijo Natán a David, ese eres tú,
se nos mete la espada de doble filo, se va hasta lo profundo y nos dice, este eres tú. No el que tú piensas o el que dice la gente, este eres tú. Y nos duele, pero es la llaga tocada y al mismo tiempo la medicina entregada. Esa es la Biblia. En la Biblia se cuenta que cuando murió Moisés, el Señor le dijo a Josué, ahora quedas tú, vas a quedar en lugar de Moisés. Y aquel afligido, ¿qué hago? Suplid a este. Y no hallaba qué hacer. El Señor le dijo a Josué lo que tenía que hacer. Le dijo, lo único que te pido es que tengas mucho valor y firmeza y que cumplas todo lo que la ley dice por medio de mi siervo Moisés. Cúmplela al pie de la letra para que te vaya bien en todo lo que hagas. Repite siempre lo que dice el libro de la ley y medita en él de día y de noche. A Josué el Señor le dijo solo una cosa, Josué, día y noche medita en la ley del Señor. Para el judío meditar no era leer un libro a la carrera, sino rumiar la palabra hasta que se encarnara en él. Día y noche y te va a ir bien en todo. Y eso es lo que el Señor nos dice a nosotros. Quieren bendición, quieren que les vaya bien, día y noche medita en la ley del Señor. Padre, qué exagerado, no lo digo yo, es el Señor día y noche para que te vaya bien como Josué. Cuando Josué estaba terminando su vida, reunió a su familia, a sus amigos, Señor les dijo, he cumplido todo lo que el Señor me dijo y Él cumplió todo. Se ha cumplido lo bueno y lo malo. Hermanos, ahí está. En una puerta de una catedral antigua en Europa, en la puerta en alto relieve hay 3 cuadros. En el primer cuadro hay una muchacha con un libro en la mano y con la vista arriba. En el segundo cuadro la muchacha está con la vista en la Biblia. En el tercer cuadro la muchacha está con el libro en la mano y con la vista arriba nuevamente. Y aquí están los 3 pasos para acercarse a la Biblia. Primero, la vista arriba, antes de entrar en el libro, porque necesitamos la luz del Espíritu Santo y humillarnos ante Dios. Segundo, en el libro, no para leerlo como se lee una novela o el periódico, sino para rumiarlo, para que esa palabra se encarne en nosotros, se haga vida de nuestra vida. Y en tercer lugar, ya que Dios nos ha hablado, hacia arriba, ahora le hablamos, ahora lo alabamos, lo bendecimos y lo glorificamos. Estimado hermano, el Señor el día de hoy nos pregunta, ¿quieres ser feliz? Sí, Señor. Lo único que te digo, nos dice el Señor como le dijo a Josué, día y noche, medita en la ley del Señor. Que así sea para todos nosotros. Amén. Aleluya.